A todos ustedes. Continuamos con Lucas 4, Mateo 4, la tentación, como pueden ver aquí atrás, de Jesucristo por medio de Satanás. ¿Dónde? En el desierto. ¿Cuándo? Inmediatamente después del año 27, inmediatamente después de su bautismo de Jesucristo, cuando el Padre le acepta la oración a Jesucristo para empezar su ministerio, y luego el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre, absorto él con la comunión con su Padre. Se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Jesucristo, recordemos, vino a este mundo 100% humano para poder comprendernos y representarnos, pero la gloria se apartó en ese momento de Jesucristo y quedó entonces solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. La tentación, su naturaleza humana, rehuía el conflicto que le aguardaba. Ahora, pensemos, meditemos en esto. Usted se pregunta, ¿será que Jesucristo usó de su divinidad? Si Él lo haya hecho, haya tenido una ventaja sobre nosotros. Entonces, su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días Jesucristo ayunó, oró, débil, demacrado por el hambre, maliciento y agotado por la agonía mental, desfigurado. Entonces Jesucristo, de esa forma, así estaba su aspecto, más que el de cualquier hombre, y su forma más que los hijos de Adán. Y esta profecía era mesiánica. Esta prueba en el desierto se encuentra este aspecto mesiánico por medio del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 14. Desfigurado era su aspecto, más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Jesucristo. Recordemos, Satanás no le dejó esa tarea a ningún ángel caído del tercio que salió del cielo. No se lo dejó Satanás esa tarea a nadie. Él sabía que Jesucristo era diferente y Jesucristo mismo fue, como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó entonces un ser que parecía un ángel del cielo. Recordemos, Jesucristo está orando y ayunando en el desierto. De repente se aparece un ángel de luz, un ángel glorioso, es decir, con un engaño, con una máscara. Ese ángel no venía para socorrerlo, era todo lo contrario. Aseveró haber sido comisionado por Dios. ¿Quién? El que era el portador de luz, Satanás, el que era antes Lucifer. Él se aparece a Jesucristo, 100% hombre, en el desierto, y entonces le dice a Jesucristo de que Él ha venido para socorrerlo. Ahora, Él declaró que el ayuno que Cristo estaba teniendo ya había terminado. Ya no era necesario seguir orando y ayunando. Así como Dios, el Padre, había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no saciase su necesidad de obedecer, de sacrificar a Isaac. De la misma forma, Satanás había bajado para pretender que él tenía un mensaje especial para Jesucristo. Así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre,
el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos. ¿Cuándo? Cuando Satanás se le apareció repentinamente, señalando entonces las piedras que estaban, señalando, hermano Icarus, las piedras, Satanás, que estaban allí en el desierto, al lado de Jesucristo, esparcidas al lado y enfrente y detrás de Jesús. Entonces, en esa prueba más grande, 40 días de oración y ayuno de Jesucristo, Lucifer, que fue el portador de luz en el cielo, ahora Satanás, por la rebelión en la tierra, le dice a Satanás, Satanás le dice ahora: tú tienes hambre, no tienes que seguir ayunando. Yo he sido enviado del cielo, comisionado para socorrerte. La Biblia solamente nos revela la palabra y la frase y el conflicto clave. Pero todo lo que Satanás le dijo a Jesucristo en su tentación del desierto implica todo lo que Satanás sugirió. Las piedras que estaban esparcidas enfrente y a los lados de Jesucristo en el desierto, Satanás las apunta, y que tenían entonces la apariencia de panes. El tentador dijo: si eres hijo de Dios. Es que Satanás llegó con una pregunta retórica y retadora, de la misma forma que llegó Satanás a Eva, con que Dios os ha dicho. Satanás llegó de la misma forma a Jesucristo en su tentación en el desierto. Y él pregunta y dice y reta: si eres hijo de Dios. Y ahora no debemos olvidar esto, porque esta es la misma forma en la que Jesucristo fue presentado con esta cuestión de Satanás. Así se nos presenta en el presente, en nuestras vidas, a ti y a mí, amigo y hermano Icarus, a mí, a todos. Satanás viene a nosotros usando un escrito está, pero lo hace en pregunta de duda. Así, de la misma forma, Reblik, bendición a ti. De la misma forma, Satanás habla a Jesucristo y le pregunta: ¿con que eres hijo de Dios en verdad? De la misma forma que pregunta a Eva. Satanás llega cuestionando a Jesucristo. Es decir, yo sé que eres diferente. Yo sé quién eres. Y saben una cosa, queridos amigos y hermanos, el Sanedrín judaico, farisaico, los escribas, los saduceos, los líderes religiosos que veían a Jesucristo endurecían su corazón, porque Jesucristo no tenía ojos de color, no venía de una raza, ni de una familia privilegiada, ni rica, ni influente, ni tenía un apellido de renombre, ni había estudiado en las sinagogas judías, ni había sido instruido bajo tal maestro o rabino, no. Y ellos, el Sanedrín judío, le rechazaban a Jesucristo, endurecían sus corazones, cumpliendo la profecía de Isaías. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen corazón, pero lo endurecen. ¿Sabe quién sí reconoció a Jesucristo? Los demonios caídos que estaban dentro de los cuerpos poseídos por Satanás y sus secuaces. Ellos, Reblik, el tema de este mismo momento es Jesucristo tentado durante sus 40 días en el desierto. Inmediatamente
cuando empieza la semana número 70 profética de Daniel 9, 24 al 27, inmediatamente después de haber sido bautizado en el año 27 de nuestra era. Satanás entonces se presenta a Jesucristo y le dice: he sido enviado del cielo para socorrerte. Tus oraciones han sido contestadas. Ya no tienes que seguir ayunando. Yo he sido enviado para ayudarte. Y Satanás pregunta lo mismo que a Eva. Y así como le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Lo mismo viene con esta actitud a Jesucristo. Y empieza su pregunta, Satanás: si eres hijo de Dios. Pues los demonios reconocían a Jesucristo. Los demonios que estaban dentro de los cuerpos posesionados por el mal. Los mismos que Jesucristo sacaba de esos muchachos, como el joven en el libro de Marcos, como hombres y mujeres posesionados por demonios. Esos demonios le pedían a Jesucristo que no los atormentara. Y esos demonios satánicos también le decían a Jesucristo: tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? El Sanedrín judío le rechazaba, porque era una profecía, pues el orgullo farisaico rechazaba al gran Mesías Jesucristo. Y voy a poner a Rafael y su micrófono en silencio un segundo. Y los mismos demonios reconocían a Jesucristo. Ahora, el Sanedrín judío le rechazaba y Satanás sabía de que Jesucristo no era cualquier persona y le pregunta para engañarlo: con que tú eres el Hijo de Dios. Si en verdad eres Hijo de Dios, haz y di que estas piedras se hagan pan. ¿Usted ha estado algún momento con suma hambre, quebrando un ayuno después de un día, quizás después de 3 días de no comer? Usted sabe que hay momentos de desesperación en los que queremos comernos lo que sea. Como una expresión lo digo. Esa misma expresión y urgencia es la que, humanamente hablando, Jesucristo se encontraba en un momento débil. Este momento débil ya había sido profetizado por Isaías en Isaías 52, versículo 14. La palabra de Dios decía: desfigurado era su aspecto, más que el de cualquier hombre. Esta profecía se encontraba 850 años antes de la encarnación de Jesucristo, dicha en el libro de los profetas. E Isaías hablaba ese aspecto, más que el de cualquier hombre, describiendo a Jesucristo cuando él empezara su ministerio en el desierto. Tú dices, Storm 23, no hay lógica. Leo tu pregunta. La palabra de Dios, hermano o hermana Storm 23, nos muestran a un Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, Hebreos 1:11, que se ha manifestado de muchas formas, en otros tiempos, y ahora en este tiempo nos habla por medio del Hijo. Y cuando Jesucristo ascendió a hacer su trabajo importante en el lugar del santuario celestial, entonces Jesucristo dice: os dejo a el Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad. Dios no está limitado como tú, querido amigo o amiga Storm 23. Lamento decirte, tenemos un Dios que Él tiene cualquier medio que Él usa y ve posible para salvar a la raza humana. Entonces, Isaías ya había profetizado en el capítulo 52, versículo 14, de que el rostro de Jesucristo sería
y tendría aspecto más que el de cualquier hombre desfigurado, su forma más que la de los hijos de Adán. Jesucristo venía a este mundo 4000 años después de que Adán pecara. Adán pecó en su pureza, cuando él estaba en su mayor fuerza, cuando él tenía menos debilidad mental y física, Adán. Ahora Jesucristo viene para mostrar de que él podía vencer el pecado, empezando con el apetito en el desierto, 4000 años después de que el pecado había entrado a este mundo, cuando la raza humana estaba envilecida por la consecuencia del pecado. Satanás entonces reta a Jesucristo y le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aunque se presentó como ángel de luz, Satanás delataba su carácter esas primeras palabras, porque un verdadero mensajero, argelos de Dios, no viene cuestionando a nadie. Si eres hijo de Dios, le dio el discernimiento a Jesucristo para que se diera cuenta de que este ángel engañoso no venía enviado por el Padre. Si eres el Hijo de Dios, allí encerraba la clave. Jesucristo pudo discernir que este era un engaño, pues Lucifer se hizo pasar como un ángel enviado del cielo. En esas palabras se insinuaba la desconfianza, y los argelos, los mensajeros del Padre del cielo, no vienen a sembrar desconfianza cuando se les presentan a la raza humana. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, enmascarado como ángel de luz para engañarlo, habría aceptado la duda. Entonces Jesucristo haya parado su ayuno antes de los 40 días, haya caído en la misma trampa que Adán y Eva, hayan caído Jesucristo en el engaño del apetito, así como venció a Adán y a Eva. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera en que había tenido tanto éxito con la especie humana en el principio, cuando en el Edén, ¿con quién? Con Adán y Eva. Entonces, cuán aterradamente se encontraba este momento para nuestra salvación. Todo el cielo veía este gran conflicto. Ahora, Reblick, agradezco tu comentario. Sigamos con este tema bíblico. Es lo único que presentamos. Mateo 4, Lucas 4, la tentación de Jesucristo en el desierto. Ahora, entonces, ¿cuán momento tan importante se había acercado Satanás a Eva en el Edén? ¿Lo recordamos? Con que Dios os ha dicho, llegó Satanás de la misma forma: no comáis de todo árbol del huerto. Y recordamos esto en Génesis 3:1. Satanás ahora llegaba de la misma forma. Hasta allí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por la palabra de Dios y el mandato del Padre. Entonces había una negativa encubierta, y es que así viene Satanás. Una duda de la verdad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho. Y ¿sabe una cosa? Esto lo digo primero para mí. Lo que Dios ha dicho en su palabra, no importa quién yo sea, va a cumplirse. Si yo desobedezco de lo que Dios ha dicho en su palabra y yo me salgo de su protección de Dios, yo puedo sufrir las consecuencias. Lo que Dios ha dicho en su palabra es real y se cumple. Dios no haría lo que había dicho. Es lo que Satanás le dijo a Eva. Lo mismo le estaba diciendo a Jesucristo.
con que eres hijo de Dios, el privarlos de una fruta tan hermosa contradecía su amor y su compasión por el hombre. Esto es lo que le decía Satanás a Adán y a Eva. ¿Cómo? Vean, yo comí de este fruto y no morí. Entonces, así también el tentador trató de inspirar a Jesucristo sus propios sentimientos. Usó mitad verdad de la palabra de Dios con mitad duda. Y es que así entra el engañador, ya sea en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Él viene como un astuto engañador. Si eres el Hijo de Dios, las palabras repercutían con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión, Icarus, de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras del campo, del desierto, como dice Lucas 4? ¿Sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Ahora, Icarus, los ángeles que después vienen a ayudar y servir a Jesucristo no son los ángeles caídos, son los ángeles que se mantuvieron de parte de la verdad en el cielo para socorrer a Jesucristo y consolarle. Ellos vienen ahora para darle consuelo. Le insinuaba entonces Satanás que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en ese estado, orando y ayunando. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder, aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena Satanás y le dice a Jesucristo que estas piedras se transformen en pan. Las palabras del cielo: este es mi Hijo amado, en cuan tengo contentamiento. Recordamos, esto había pasado inmediatamente antes de la prueba en el desierto. Mateo 3:17. Jesucristo es bautizado, año 27, inmediatamente es llevado al desierto, empieza la semana profética de Daniel capítulo 9, semana número 70. Satanás quiere tentar a Jesucristo para que no empiece su ministerio de poder y gloria. Juan 3:2, Nicodemo le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces con poder. Y esto es lo que Satanás temía. Las palabras de el Padre sobre Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, resonaban en la mente de Jesucristo. Resonaban todavía allí. Y Satanás las había escuchado también, pero estaba resuelto a hacer dudar a Jesucristo. Este mismo testimonio, la palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Él había venido para vivir, para actuar, para ejercer su ministerio. Bless, I'm going to mute your microphone for a second. Bless, voy a apagar tu micrófono por un segundo. Piensa en tu pregunta que vas a hacer y con gusto te invito. Entonces, Jesucristo sabía, Él había venido como hombre entre los hombres. Esas palabras declaraban su relación con el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de su palabra a Jesucristo. Si la confianza de Cristo en su Padre podía entonces ser quebrantada, Satanás sabría que obtendría la victoria en todo el conflicto y vencería a Satanás, igual como vencería a Jesucristo, igual como Satanás venció a Eva. Ahora, esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre externa, Cristo perdería su fe en el Padre y obraría un milagro en su propio favor. Es decir, si Jesucristo haya convertido las piedras en pan, haya usado su divinidad
para favorecerse a sí mismo. Si lo hubiera hecho, habría entonces malogrado el plan de salvación. ¿Comprendemos, Icarus? ¿Comprendemos qué tan crítico era de que Jesucristo no cayera en esta tentación? Cuando Satanás le dijo lo siguiente a Jesucristo, se encontraban ellos por primera vez en este gran conflicto terrenal. Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo. Fue echado fuera. ¿Recordamos en Apocalipsis? Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra Lucifer y sus ángeles y no se halló lugar para Satanás y fue echado a la tierra. ¿Recordamos? Ahora se reencontraban. Ahora su condición estaba aparentemente invertida, cambiaba. Ahora Jesucristo se encontraba sin la gloria aquella, Padre, que me diste y que yo tenía contigo en el cielo. ¿Se acuerdan? Ahora Jesucristo se encontraba sin ese poder. Si Jesucristo usaba su divinidad, ya no podía salvarnos. Voy a aceptar a nuestro amigo y hermano Illuminati, y entonces voy a pedir a Illuminati un segundo, si tú me permites. Voy a poner tu micrófono en un segundo para terminar este tema y luego con gusto puedes hacer tu pregunta, Illuminati. El aspecto de Jesús entonces que indicaba que Él es aquel, a Satanás le dice, tú eres ese ángel caído, abandonado de Dios. Se encontraban otra vez Satanás con Jesucristo, pero ahora en la tierra. Habían peleado anteriormente en el cielo. Ahora un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro, pero Jesucristo no podía hacer eso aquí en la tierra. Él tenía que vivir 100% hombre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Así hace esta pregunta retadora Satanás, un acto tal de poder creador. Entonces venía del tentador. Sería evidencia, Icarus, concluyente de su divinidad. De acuerdo a Satanás, es que si tú lo conviertes, si eres Dios y te creo, pero era una trampa. Pondría entonces el término a la controversia. Vencería a Jesucristo antes de que empezara su ministerio, porque recordemos, Jesucristo está a punto de empezar su ministerio de 3 años y medio, en el año 27 de nuestra era, Icarus, inmediatamente después de su bautismo. Satanás quería vencerlo antes de que Jesucristo empezara. No sin lucha pudo Jesús entonces escuchar en silencio al supremo engañador, pero el Hijo de Dios no había de probar su divinidad a Satanás, ni explicar la razón de su humillación. Accediendo a las exigencias del rebelde, no podía ganar nada para beneficio del hombre. Jesucristo no iba a ganar nada para su salvación de la raza humana haciendo un milagro para mostrarle a Satanás, no. Ni la gloria de Dios iba a ensalzarse si Jesucristo hacía este milagro que Satanás pedía. Si Cristo hubiese, Icarus, querido hermano, si Cristo hubiese obrado de acuerdo con la sugestión del enemigo, Satanás habría dicho aún, muéstrame una señal para que crea que eres el Hijo de Dios. Esa evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la rebelión en su corazón. Y Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Icarus, seguimos con Lucas 4, Mateo 4. Este es el detalle de la tentación en el desierto. Había entonces venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros. Jesucristo 100% humano,
Para poder representarte a ti, Icarus, Jesucristo tenía que venir a este mundo sin ventajas más que tú. Y Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio placer. Había venido entonces para soportar la prueba igual que tú, Icarus, dejándonos un ejemplo de fe y de sumisión. Todo lo que vino Jesucristo a hacer, vino para darnos un ejemplo. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó Jesús un milagro en favor suyo, para poder estar más cómodo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con Satanás. Fortalecido Jesucristo por el recuerdo de la voz del cielo, pues habían peleado allá. Y para Dios no pasa el tiempo. Era como si haya sido un momento antes. La batalla en el cielo. Ahora se enfrentaban en la tierra. Se apoyó en el amor de su Padre. Lo que sustentó a Jesucristo, 100% hombre, fue el amor de su Padre. No quiso parlamentar, hablar, discutir, arguir con el tentador. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Pero la razón por la cual caemos en el pecado es porque jugamos con el pecado y con la tentación. Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Ahora, punto número 2. Para que yo pueda, Icarus, también Antonio Carvajal, para que tú, Antonio, y yo podamos vencer la tentación y lo que nos ata al pecado, debemos contestar la tentación, la adicción, las tentaciones de Satanás que vienen a nuestra mente pecadora y caída con un escrito está. Ese escrito está es para nosotros. Igual como Jesucristo contestó, escrito está. Dijo en toda tentación, el alma de su lucha de Jesucristo era la palabra de Dios. Este es un gran ejemplo para mí. Satanás entonces exigía que Cristo diera un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Yahweh, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Jesucristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podía obtener ventaja alguna sobre Jesucristo 100% humano. Fue entonces en el tiempo de la mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba, querido hermano Antonio Carvajal e Icarus, así Satanás pensaba prevalecer, vencer a Jesucristo con la tentación en el desierto antes que Jesucristo empezara a hacer milagros, a resucitar muertos, pues empezaba su ministerio año 27 de nuestra era. Jesucristo empezaba. Así entonces, por ese método, había obtenido la victoria sobre los hombres. Satanás había hecho caer a tantos hombres y mujeres por el apetito, por lo que entraba en la boca. Cuando faltaba la fuerza, la voluntad se debilitaba. La fe dejaba de reposar en el Padre, pues cada vez que nosotros nos embotamos, nuestro intelecto se congestiona, no piensa de la forma correcta, no podemos tomar decisiones sabias. Ahora más, veamos cuando nos embotamos, comemos fuera de tiempo, abusamos de nuestra máquina, que es el templo que Dios nos dio, y a eso agréguele cuando le agregamos a nuestro sistema alcohol, drogas, tabaco, todo lo que nos altera, no podemos competir contra Satanás. Cuando viene la tentación, fácilmente cedemos porque nuestro intelecto está envilecido, está embrutecido, no puede pensar. Jesucristo tenía que empezar su ministerio mostrando que él podía vencer por la boca, para mostrar al mundo, a Satanás, a los ángeles caídos, a los seres celestiales que no habían pecado en el universo, de que así como Adán cayó por el apetito y una decisión,
Jesucristo podía vencer el pecado y a todo el pecador de todo lo que nos esclaviza. Entonces, los que habían luchado valientemente por todo lo que era recto durante mucho tiempo eran vencidos por medio del apetito. Moisés se hallaba cansado, ¿recuerdan? Durante 40 años de peregrinaciones en Israel, cuando su fe dejó de asistir a Moisés. Momentáneamente el poder infinito fracasó Moisés en los mismos límites de la tierra prometida. ¿Por qué creen ustedes? El mayor profeta de la nación de Israel. Así también sucedió con Elías. ¿Por qué cayó? ¿Por qué dudó? ¿Por qué creen ustedes? No solo Adán, Eva, Moisés, Elías. Hay un motivo, Icarus, por el cual Jesucristo tenía que empezar su ministerio antes de resucitar muertos con el apetito. Lo que yo tengo que regenerar en mi vida. Jesucristo vino a mostrárnoslos. Encabezaba entonces por los 450 profetas de Baal a Elías. ¿Lo recuerdan? Es el mismo pecado y caída y debilidad después de aquel terrible día pasado sobre el Carmelo, cuando se había muerto a los profetas falsos y el pueblo había declarado su debilidad, su fidelidad. Habían sido fieles a Dios en su obediencia. Los Baales habían mostrado débil su fe, pues no habían sido manifestadas las pruebas que los Baales habían pedido. Pero ahora Elías se encontraba con fuerza. ¿Qué tiene que ver esto con Jesucristo y su gran prueba? Elías huyó para salvar su vida. Ante las amenazas de la idolatría, Jezabel entonces había aprovechado. Satanás también había aprovechado de la debilidad de la humanidad y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre entonces que una persona está rodeada de nubes de duda, se halla perpleja por las circunstancias. Este fue el caso de Moisés, cuando pecó por algo que tenía que ver con tomar. Igual Elías, cuando se sintió débil y con miedo. Trata de destruir Satanás nuestra confianza en el Padre, porque Él permite que exista tal estado de cosas. Y Él viene a nosotros con preguntas. ¿Es verdad con que Dios dijo esto? Nos vemos tentados a desconfiar de nuestro Padre Celestial y a poner en duda su amor. Muchas veces, Icarus, el tentador viene a ti como se presentó a Jesucristo, desplegando delante de ti toda tu debilidad y tu flaqueza. Te dice a ti y a mí, no puedes, nunca vas a poder vencer esto. Sométete, pruébalo, hazlo una vez más. Pides perdón, no te preocupes. Espera a Satanás desalentarte a ti, Icarus, quebrantar tu alma, quebrantar tu confianza en tu Padre Celestial. Entonces, si Él te hace dudar de tu Padre Creador Yahweh, tú eres presa fácil, ¿lo comprendes? Icarus, si tú le haces frente a Satanás como le hizo frente Jesucristo, un escrito está: evitarás muchas derrotas en tu vida. Entonces, no hables, no parles, no dialogues con la duda, la tentación, con Satanás, así como Jesucristo no entró en un diálogo con el enemigo, no le dio ventajas. ¿Estamos comprendiendo? Cuando Cristo dijo al tentador, Icarus, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras que más de 1400 años atrás, 14 siglos, había dicho a Israel Jesucristo mismo. Sí, pues Jesucristo inspiró los profetas y aún a Moisés del Antiguo Testamento. Acordarte has de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná por el desierto, comida que no conocías tú,
ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan. Jesucristo estaba citando, ¿sabe qué cita? El Torá, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Todo el Torá habla de Jesucristo. Todo lo que Moisés escribió refleja a Jesucristo. En el desierto, a Jennifer y Carus, Oscar, en el desierto, Jesucristo estaba dando un texto de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Asimismo le estaba contestando a Satanás en el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, agua y pan. Dios, el Padre, envió a su pueblo, recordamos, maná del cielo al antiguo Israel. ¿Y qué dice Jesucristo más adelante? Yo soy el maná que descendió del cielo. Es que sabe una cosa, todo el Antiguo Testamento, lo que le llaman los judíos el Torá, revelaba a Jesucristo. Pero ellos tienen un corazón duro, oídos mas no escuchan, cumpliendo la profecía de Isaías. Lo recordamos. Entonces, Jesucristo había inspirado de que no solo de pan viviría el hombre. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 se citaba este texto. Entonces, cuando no había provisión suficiente y constante, Icarus, dicha provisión había entonces de enseñarles al pueblo de Israel que mientras confiasen ellos en su Padre y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. Y recordamos, les dio el maná. El Salvador, pues, ahora puso en práctica la lección que Él mismo había enseñado a Israel. Él mismo, 100% hombre, en el desierto. La palabra de Dios había dado como socorro la hueste hebrea 2000 años antes. Y la misma palabra se lo daría también a Jesucristo. Él la usaría en contra de Satanás. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Su Padre Celestial se hallaba en el desierto Jesucristo en obediencia a su Padre. Y no iba a obtener alimentos siguiendo las sugestiones de Satanás. En presencia del universo, pues todos veían, Icarus, este gran conflicto. Atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad del Padre. Jesucristo mostró a todo el universo, los seres no caídos, sin pecado, y a todo Satanás y a toda la raza humana, de que le importaba más obedecer al Padre que morirse de hambre. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Esto es para nosotros, los seguidores. Satanás quisiera entonces hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia. Nos dice a ti y a mí las sugerencias satánicas: no te preocupes, desobedece a Dios, a tu Padre una vez, no va a pasar nada. Es la misma tentación que Satanás trajo al desierto a Jesucristo. Pero lo único en lo que podemos tú y yo, Icarus, confiar en este mundo es la palabra de Dios. Un escrito está. No podemos confiar ni siquiera en nuestro propio corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo 6, versículo 33. Es decir, vale más la obediencia que lo que complace nuestro comer y nuestro tomar, aún en esta vida. No puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial más que el comer o beber, pues el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, no es comida ni bebida. ¿Lo recuerdas, Icarus?
cuando aprendamos tú y yo, Icarus, a conocer el poder de la palabra de Dios, tú y yo no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvar nuestra vida o ceder a la siguiente tentación. Lo único que preguntaremos cuando nos encontremos en el crisol, en medio del problema, será lo siguiente: ¿cuál es la orden de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vale más, complacer mi carne o obedecer al que yo sigo? ¿Y cuál es su promesa si yo venzo esta tentación? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? Al que venza, yo le daré que se siente conmigo. Conociéndolas, entonces las promesas, obedeceremos tú y yo, Icarus, la primera, y confiaremos en la segunda. ¿Lo comprendemos? En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su santa ley de los 10 mandamientos en obediencia a las potencias terrenales. ¿Pero qué nos dijo Pedro? ¿Que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Jesucristo, 100% hombre, vino a darnos este ejemplo. A él no le importaba morir de hambre o de sed antes que obedecer a su Padre. Se le prohibiría entonces comprar o vender al remanente final. Pues esto dice Apocalipsis 13. El remanente antes de la segunda venida visible, no en un rapto secreto de Jesucristo, va a pasar por privaciones. Finalmente este remanente, Apocalipsis 14:12, que guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, no la ley mosaica que quedó anulada, no, sino los 10 mandamientos de Jehová, los que él escribió con su dedo. Finalmente este remanente va a escuchar y sufrir un decreto que se les dé muerte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Y entonces, Anita, tú estás pidiendo que yo te invite y con gusto te invito. Muy bien, entonces en el tiempo final, el remanente verdadero va a llevar y pasar por privaciones de hambre y sed. Pero al obediente, a ti y a mí, Icarus, a Anita, el obediente, se le hace esta promesa, la siguiente: habitaré en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar y acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y esto lo dijo Isaías, capítulo 33, versículo 16. Esto se cumplirá en la vida de Jesucristo, pero también será como promesa para nosotros en el tiempo final de prueba, justo antes de la segunda venida de Cristo. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos. Y esto lo dijo el rey David en Salmo 37, versículo 19. Esta profecía mesiánica también estaba a punto de cumplirse en la vida de Jesucristo. Y el profeta David había dicho: no serán avergonzados, no serán avergonzados. En el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos. Jesucristo estaba a punto de vencer la tentación, mostrando de que Adán y Eva, al complacer su apetito y envilecer la raza humana, pues la paga del pecado es muerte, ahora Jesucristo estaba a punto de ser sustentado. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia para el remanente final y sus palabras expresan la fe de este remanente fiel, que Apocalipsis 14:12 dice: guardarán por la fe en Jesucristo los 10 mandamientos. Y dice Habacuc: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos. Mentira. Así será. No habrá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Esta profecía del Antiguo Testamento del Tanaj por Habacuc, di la cita aquí mismo, se cumpliría
en el desierto cuando Jesucristo pasara esta prueba, cuando venciera la prueba del apetito después de los 40 días, pero también se aplica para nosotros en el tiempo final, justo antes de que la gracia redentora se cierre en este mundo, cuando todo el mundo tenga que tomar su decisión si servirá a Jesucristo o si se rechazará su gracia. De todas las lecciones que se desprenden de la primer gran tentación de nuestro Señor Jesucristo, ninguna es más importante. Recordemos, esta primer tentación fue el apetito, el pan, por la que cayó Adán y Eva, por la que falló Moisés con lo que tenía que ver con tomar agua. Ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones, el dominio propio. Ese mensaje es para mí, pues si yo voy y me envilezco y tomo alcohol y uso drogas y me emboto y como lo que sea y como cualquier tipo de carnes que embotan mi carne, mis cuerpos, hasta que me puedan dar lepra, por ejemplo, si como armadillo, me puedan dar algún tipo de toxinas, me puedan dar algún tipo de algún gusano aquí en mi cerebro si como cerdo sin cocinar de una forma correcta o aún cocinándolo bien. Son ejemplos que estoy dando. Jesucristo, antes de hacer milagros y empezar su ministerio, vino a mostrar que tenía que vencer el apetito. Los apetitos depravados, las pasiones, las cuales empiezan de un apetito depravado en todas las edades. Las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad mediante, querido amigo Ícarus, mediante la intemperancia. Satanás obra para destruir tu facultad mental y también moral que Dios te ha dado como un don que Él te ha dado, pues tu templo es el cuerpo. Así viene a ser imposible para ti y para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Es decir, cuando embotas tu cuerpo, pues tu mente está sumamente conectada con el cuerpo. Lo que siente uno experimenta la otra, la mente y el cuerpo. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La sensualidad infrenada, la enfermedad, la degradación consiguiente que existían en tiempos de la primera venida de Jesucristo a este mundo, existirán también en el presente y en el final, antes de la segunda venida de Cristo, en poder y gloria, con intensidad agravada, antes de su segunda venida de Cristo. Declara que la confusión del ser humano y esa misma condición, quiero leer aquí el comentario de Strong 23, según la carne es la que induce. Muy bien, querido amigo Storm, te invito a que repases todo este tema que he llevado, esta hilación ininterrumpida. ¿Cómo cayó Eva? Por el apetito. ¿Cómo cayó Adán? Por el apetito. ¿Cómo cayó Moisés? Por lo que tenían que tomar. ¿Cómo tenía que mostrar Jesucristo a Satanás de que tenían que vencer por donde entró el pecado, por la boca? Satanás tenía que mostrarse de que había uno que sería tentado en todo, pero sin pecado. El complacer sin freno de los apetitos del presente nos lleva a decisiones incorrectas, incluyendo el alcohol y todo lo que nos altera. Su ejemplo de Jesucristo demuestra nuestra única esperanza de vida eterna. En ella consiste sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. En nuestra propia fortaleza, querido amigo Ícarus, nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia naturaleza caída, pues nuestra mente y cuerpo quiere lo peor, lo que embota, lo que te hace olvidar, es decir, el alcohol, las drogas. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones por lo que tú comes y tomas. Cristo sabía que el enemigo se acercaría
a todo ser humano para aprovecharse de la debilidad hereditaria y entramparte. Icarus, mediante sus falsas insinuaciones de Satanás, a todos aquellos que no confían en su Padre. Igual como Eva paró de confiar en su Creador, dijo, no me va a pasar nada, puedo comerlo, y recorriendo entonces el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor Jesucristo ha preparado el camino para que tú puedas vencer. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere Jesucristo que nos intimide ni desaliente los asaltos de la serpiente Satanás. Tened buen ánimo. Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Y esta primera tentación de Jesucristo tuvo que ver todo con el apetito. Considere entonces al Salvador en el desierto, usted, querido amigo Icarus, la tentación, todo aquel que lucha contra el poder del apetito, lo que come, lo que toma, lo que te envilece, lo que te esclaviza. Véale en su agonía sobre el cruz, sobre el madero, a Jesucristo exclamando, sé tengo. Él padeció todo lo que tú puedes sufrir. Su victoria de Jesucristo es tu victoria, incluyendo en lo que te esclaviza, en las drogas, el alcohol, el tabaco. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declaró Jesucristo, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no he sido abochornado y sé que no seré avergonzado tampoco. He aquí que Jehová me ayudará. Llamando entonces la atención a su propio ejemplo, Él nos dice, Jesucristo, según hay de entre vosotros que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías capítulo 50, versículos 7 al 10. Yadira, te doy la respuesta por ahorita. Estoy desarrollando una hilación específica. Por ahorita, Yadira, lee Mateo 1:25. Ahí está tu respuesta. Y luego la expando más adelante. Viene entonces el príncipe de este mundo, dijo Jesucristo, mas no tiene nada contra mí. Juan 14:30. Ni siquiera lo que tenía que ver con comidas y bebidas. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consistió en pecar, ni siquiera por un pensamiento Jesucristo se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Jesucristo. Y si recordamos, quiero leer el comentario de Yadira, que usted pregunta que si es malo comer carne de cerdo, pues la Biblia misma te lo dice. Te doy un ejemplo, no del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de prohibición de parte de Dios, no a la raza judía, sino también a Noé, que no era judío. Eso lo encuentras en Génesis 8, y también a Adán y a Eva, Génesis 1:29, no les dio la carne de cerdo, les dio toda planta y semilla limpia que está en el huerto, Génesis 1:29. Génesis 8 te muestra a un no judío sabiendo la diferencia entre animales y carnes limpias de inmundas. Y aún después, para todo aquel hermano con amor en Cristo Pentecostés que me esté escuchando, aún después que Cristo ascendió al cielo, Pedro dice, pues nada inmundo he comido, en el libro de Hechos. Esto fue tiempo después que Cristo ascendió al cielo. Claro que es pecado inmundo y en contra de la voluntad de Dios, pero Él no nos forza comer animales impuros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros matamos nuestro cuerpo metiéndole veneno, entonces Él no puede morar en nosotros. Esa es la respuesta. Y Cristo entonces ha mostrado cómo puede lograrse esto por medio de que Él mismo venció en el conflicto contra Satanás. Lo comprendemos
por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra de Dios pudo Jesucristo resistir la tentación. Escrito está. Esa es la clave para ti y para mí, Ícarus, Yadira, para ti y para mí. Esa es nuestra clave. Escrito está, no lo que yo pienso. Dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis ustedes hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece a ti y a mí hoy, porque Cristo la venció, y si estamos en Cristo, no hay nada que nos venza. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o tu propia debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra cuando nos escondemos en Jesucristo. Él dijo, esta es la clave, escucha la conclusión: en mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Esta era otra profecía mesiánica de los salmos que Jesucristo guardaba en su corazón, y así venció a Satanás en el desierto. Escrito está. Esto se encuentra en Salmo 119, versículo 11. Salmo también capítulo 17, versículo 4. Para no pecar contra ti, por la palabra de tus labios yo me he guardado, y de las vías del destructor, dijo David en la cita que di. Esto mismo se cumplía en la prueba y tentación de Jesucristo en el desierto. Me abro inmediatamente a preguntas, todo tipo de preguntas bíblicas. Oremos para este tema, darle conclusión. Nuestro Dios y Padre, permíteme a mí tomar buenas decisiones, ser inspirado por el ejemplo de Jesucristo, incluyendo a quien sea que escuche. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Salvador. Amén.